Buenos días, respetado profesor Eric Prado. Mi nombre es Denise Hernández, pertenezco a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. El tema al cual hablaré son los fundamentos y racionamientos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del fallo del contrato minero de Panamá. A manera de introducción, en esta charla hablaremos sobre por qué es declarado inconstitucional el contrato minero, ya que la minería a gran escala tiene un historial de daños ocasionados al medio ambiente y a las comunidades locales, y podía destruir las formas de vida de las comunidades indígenas y campesinas, ya que de eso ellos dependen, y también la tala de árboles, la contaminación del agua y la degradación del suelo son algunas de las preocupaciones ambientales asociadas a esta actividad. ¿Qué entiende la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia entiende que las antominias representan los supuestos fácticos que exigen la ampliación de las herramientas argumentativas para desatar el conflicto constitucional sometido al escrutinio judicial, tal como lo precisa David Martínez cuando escribe que los conflictos constitucionales sirven de presupuesto para la aplicación de la ponderación como método de solución de antimonias, añadiendo que éstas pueden ser abstractas o concretas, siendo las primeras aquellas que aluden a la validez y a las otras al caso concreto. Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa Marcial, España, 2007, suelen ser denominadas en su orden como antimonias necesarias e internas y antinomias contingentes o externas. Luis Pietro Sánchez nos dice que las antinomias internas se ponen de manifiesto cuando los supuestos del hecho descritos por las dos normas se superponen conceptualmente de forma tal que al menos siempre que pretendamos aplicar una de ellas nacerá el conflicto con otra, en tanto las segundas, que son denominadas concretas, aparecen solo en presencia de un caso concreto donde se advierta la concurrencia de ambas normas, y solo en ese momento aplicativo se justifica por qué optamos en favor de una y otra opción que puede tener diferentes resultados en caso distinto. ¿Qué estima Ricardo Guastini? Los tipos de conflictos están referidos a los principios constitucionales cuando nos explica que el conflicto en abstracto es aquel que se produce cada vez que dos normas conceden dos soluciones posibles incompatibles para dos casos de controversia que sobreponen en todo o en parte. Desde un punto de vista conceptual, en tanto un conflicto en concreto se produce cada vez que al momento de la aplicación del derecho en un caso concreto se observa que dos normas conceden dos consecuencias al mismo caso concreto. Para el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no cabe duda que nos encontramos en una presencia de un conflicto constitucional de tipo concreto, en el cual quedan enfrentados en este caso los derechos fundamentales de la población panameña, como lo son el derecho a la vida, a la salud y al ambiente sano libre de contaminación, los cuales entran en colisión con el interés particular dimanamente de las inversiones privadas que procuren el crecimiento económico. En efecto, esta corporación judicial advierte que una de las incompatibilidades o contradicciones normativas que son advertidas en esta causa consiste a la prohibición de la Constitución política, le impone a la Asamblea Nacional relacionada con la expedición de leyes que contraerían su espíritu conforme al numeral 1 del artículo 163, al igual que desnaturalicen el concepto de retroactividad de las leyes contemplado en el artículo 46 de la Carta Magna, los cuales se inobservan al aprobarse el contrato ley que es objeto de la acción inconstitucional sometida a escrutinio judicial de la Corte. También es claro que para esta corporación de justicia la antimonia que existe cuando se contraponen los valores reconocidos en los artículos 50, 257 y 259
de la Constitución política que constituyen derechos del Estado que generan un bienestar social con el interés particular que quedará reflejado en el contrato ley, motivo de la inconstitucionalidad. Por otro lado, se observa un choque entre los derechos fundamentales a la vida, a la salud y al ambiente sano y libre de contaminación previstos en los artículos 17, 109 y 118 de la Constitución Política, los cuales contienen valores supremos de la población de la República de Panamá frente al interés particular que está reconocido en el artículo 182 de la Constitución Política, el cual fue sobrepuesto en el contrato aprobado con la censura ley, desconociendo que estos derechos constitucionales le gozan de una categoría especial. Determinar los derechos fundamentales objeto de análisis de constitucionalidad para efectos de fijar las bases teóricas del mismo, utilizaremos las ideas que Robert Alexy propone en su obra de Teoría de los Derechos Fundamentales, en las que se da cuenta que los derechos fundamentales son principios y como tales son mandatos de optimización. Esta teoría de los derechos fundamentales implica la construcción de una aproximación conceptual ideal que nos acerque a una construcción de tipo teórica. La concepción de una teoría jurídica general de los derechos fundamentales expresa un ideal teorótico, apunta a una teoría integrativa que abarque de manera más amplia posible los enunciados generales verdaderos o correctos que puedan ser formulados en 3 dimensiones y los vincule óptimamente a una teoría tal. Se le puede llamar una teoría ideal de los derechos fundamentales. Toda teoría fácticamente existente en este sentido real de los derechos fundamentales puede ser considerada como una aproximación a este ideal. Distinción entre principios y reglas para Robert Alexy. Para Alexy, la distinción entre principios y reglas marca los límites de racionalidad en el ámbito de los derechos fundamentales y sobre la base de ella se construye el andamiaje que nos permite la búsqueda de soluciones en las controversias relacionadas con los derechos. Para la teoría de los derechos fundamentales, la más importante es la distinción entre reglas y principios. Esta constituye la base de la fundamentación fundamental y es una clave para la solución de problemas centrales de la dogmática de los derechos fundamentales. Sin ella no puede existir una teoría adecuada de los límites, ni una teoría satisfactoria de la colisión y tampoco una teoría suficiente acerca del papel que juegan los derechos fundamentales en el sistema jurídico. Para Alexy, las normas de derechos fundamentales, según su estructura, pueden ser principios o reglas. En este sentido, cabe destacar que las reglas se encuentran ubicadas en el terreno de su contenido objetivo, mientras que los principios ordenan la protección determinada de valores que pueden colisionar con otros valores necesarios, siendo imprescindible ponderar entre cuál principio o valor fundamental se les va a proteger de forma prevalente frente al otro, de forma tal que los principios siempre serán mandatos de optimización, es decir, valores constitucionales que deben ser protegidos en toda sociedad, pero en diversos grados, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas que ellos entrañan, pues el conflicto constitucional debe solucionarse tomando en consideración que ambos principios o valores fundamentales son añadidos y por lo tanto no deben eliminarse del sistema jurídico. El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los principios son normas que ordenan que algo sea relacionado en mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización y que están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas. En cambio, las reglas son normas que solo pueden ser cumplidas o no. Si una regla es válida, entonces de hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos.
El planteamiento de Alexis de los principios como mandato de optimización requiere una vinculación entre los principios y el juicio de proporcionalidad de tal forma que en el análisis del contenido esencial de los valores fundamentales en juego se aplique la máxima de proporcionalidad que permite el examen de razonablemente integre los criterios de adecuación, necesidad y proporcionalidad de los valores de constitucional del juego. Por este caso, ante la existencia de valores fundamentales que tienen propósitos encontrados, debido a este Tribunal Constitucional es escoger a cuál principio o valor fundamental dará mayor protección a la prevalencia. Se evidencia entonces una colisión de valores constitucionales que debe ser resuelta mediante la ponderación. La ponderación es resuelto de un enunciado que, de acuerdo con la ley de colisión, surge de una regla diferente de una decisión, de forma tal que la ponderación no es una cuestión de todo o nada, sino que se trata de una tarea de optimización, es decir, del análisis del contenido esencial de los derechos fundamentales en colisión que este Tribunal Constitucional estime necesario para proteger. Según este modelo, la ponderación es todo menos un procedimiento abstracto o general. Su resultado es un enunciado de preferencia condicionado que, de acuerdo con la ley de colisión, surge de una regla diferenciada de decisión, ya que del concepto de principio resulta que la ponderación no se trata de una cuestión de todo o nada, sino de una tarea de optimización. La ley de la ponderación dice que esto es lo que tiene que ser fundamentado. Gracias.